Buenas tardes a todos. En el día de hoy se va a tratar el tema de monitoreo situacional y los presentadores serán los doctores Facundo Jorro Barón y Pablo Lemos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Facundo Jorro Barón y bueno, junto a Pablo Lemos vamos a hablar sobre monitoreo situacional. Bueno, como sabemos, el monitoreo situacional o la alerta situacional es en realidad cuando nosotros nos aproximamos, ¿sí?, a un determinado escenario, ¿sí?, y al aproximarnos a ese escenario, nosotros, a través de nuestra habilidad individual, vamos identificando distintas cosas de ese escenario, por ejemplo un paciente o por ejemplo una situación particular, que nos alertan sobre algún tipo de conducta que tendríamos que tomar, ¿sí? Esta conducta siempre, y esta alerta situacional que se genera, es una capacidad individual, que para que el resto del equipo de trabajo pueda continuar o pueda acompañarnos hacia nuestra acción o hacia nuestra conducta, debemos compartirla. Para eso nosotros tenemos que tratar de lograr esto que se llama modelo mental compartido, o sea, compartir nuestra alerta situacional para que todo el grupo de trabajo pueda estar alineado hacia los mismos objetivos, hacia la misma conducta. De esto se va a tratar básicamente la herramienta que en el día de hoy vamos a querer presentarles. Como ven, ¿sí?, en esto del COVID-19, nosotros estamos tratando de reunir información, ¿sí? Toda esta información que nosotros reunamos nos va a ayudar a interpretar una determinada situación. Y a partir de esto podemos anticipar qué conducta tomar, ¿sí?, y de ahí nos va a llevar a una acción. Pero para esto, ¿sí?, para estos tres niveles, que es el nivel de la percepción, de la comprensión y de la proyección, nosotros necesitamos compartirlo con el resto del grupo. Pero ¿cómo hacemos para anticiparnos? ¿Cómo hacemos para identificar cambios? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que no poder llegar antes, ¿sí?, antes de que ocurran las cosas, o poder anticipar que las cosas ocurran en el lugar que nosotros queremos? ¿Sí? De esto se trata un poco lo que queremos tratar de brindarles hoy a la tarde. O sea, de poder llegar a un lugar, ¿sí?, antes, o poder llegar a tener un tratamiento o una acción en el lugar adecuado y con todo el grupo enfocado, o sea, todo el grupo sería todo el equipo de trabajo, enfocado en la misma tarea. O sea, todos tenemos que tratar de lograr esto, compartir un modelo mental, o sea, tratar de compartir la situación, entender la situación y poder tomar la conducta. Teen Steps tiene determinadas herramientas que nos van a ayudar a tratar de lograr este modelo mental compartido, o sea, para tratar de lograr que entre todos podamos compartir este momento o esta comprensión de la situación. Y para esto tiene un acrónimo que es el STEP, el cual es estatus del paciente, miembros del equipo, medio ambiente y el progreso hacia la meta. Nosotros hoy vamos a hacer hincapié específicamente en el estatus del paciente, para así, de esta forma, poder llegar a una meta común, o sea, el progress toward the goal, o el progreso hacia la meta común. Ahora les voy a dar el paso a Pablo, que nos va a comentar un poco qué es esta herramienta. Bueno, un poco la idea que teníamos con Facu era hablar un poco de una herramienta en especial, pero bueno, como vemos acá, como han puesto en estas banderas los italianos, donde ponen todo saldrá bien, que es una expresión de deseo, pero muchas veces las cosas, como sabemos, pobres italianos, y en medicina muchas veces las cosas no salen bien. Y esa es una triste realidad. Por eso tenemos que prepararnos para escenarios que no son los ideales, porque muchas veces en medicina decimos que cuando algo se puede complicar, algo puede fallar, como decía Toussaint, las cosas fallan realmente, pueden fallar. Por eso dentro del monitoreo situacional en las salas de internación, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un montón de pacientes hospitalizados que tienen condiciones complejas, que tienen un riesgo a sufrir algún tipo de deterioro, y tienen también riesgo a que reciban un tratamiento en forma tardía o que sea
inadecuado. Por eso existen distintos tipos de criterios y puntajes de deterioro que sirven para poder monitorizar constantemente parámetros fisiológicos que nos permiten identificar temprana y efectivamente los deterioros clínicos para poder realizar un manejo efectivo del riesgo. Aquí claramente tenemos una oportunidad de mejora, porque es sabido que los pacientes internados muchas veces que se deterioran y sufren un paro cardíaco, mucho tiempo antes tienen signos observables que son precedidos de deterioro clínico. Y reconocer tempranamente estos signos y tratarlos de manera oportuna nos puede ayudar a reducir las tasas de mortalidad de los pacientes hospitalizados. Por eso es importante trabajar con metodología estandarizada que nos permita determinar la severidad de los pacientes de una manera objetiva y uniforme. Por eso la propuesta de hoy es buscar algún tipo de herramienta que nos sirva a este fin. ¿Cuáles son las implicancias que tienen los puntajes de riesgo clínico? Por un lado, nos ayudan a ajustar el diagnóstico y la detección temprana del riesgo clínico. Nos ayuda a determinar las distintas urgencias y sobre todo los tiempos de respuesta para cada paciente, y nos permite también definir las competencias del equipo que se va a encargar del tratamiento. Sabemos que no es lo mismo los médicos que están en una guardia, en un rol de emergencia, los que están en un piso común, los médicos residentes, los médicos terapistas en cuanto a su formación y a las competencias que tienen para el manejo de los pacientes críticos. Por eso, un poco el espíritu de todo esto es que el paciente correcto sea tratado en el tiempo correcto por el equipo correcto. Por eso nosotros estamos proponiendo adoptar este Score News que nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, lo hemos adoptado, que es un sistema validado, hecho por el Sistema de Salud Nacional Británico, por el NHS, que sirve como una guía de detección de los pacientes que están clínicamente inestables en el internado. Este tipo de score, que es el Score News, que este score del National Early Warning Score, el Score News, es exclusivo para pacientes mayores de 16 años. Hay adaptaciones de score y si tenemos tiempo, Facu nos va a hablar de scores del PIUS, que es scores hechos para pediatría, pero estos son scores validados para pacientes adultos en internación general, que en base a 6 parámetros fisiológicos, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia, y determinando si el paciente tiene o no requerimientos de oxígeno, uno puede establecer criterios de deterioro del paciente. Esto no lo debemos aplicar, obviamente, a menores de 16 años, ni a pacientes embarazadas, que también tienen herramientas propias. No se aplica también a pacientes que son paliativos o que uno ha establecido que son no reanimables. Y hay que hacer algún tipo de adaptación o utilizar una segunda versión, que es el Score News 2, que es para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dado que la saturación arterial de oxígeno hay que ajustarla en este grupo de riesgo. Este sería el score de puntaje. Como ven, es un score muy sencillo, que establece puntajes que van del 0 al 3 puntos, tanto para cuando hay bradipnea o taquipnea, aumenta el puntaje, igual que la de saturación de oxígeno, aumenta el puntaje si el paciente requiere oxígeno, el paciente que está febril o hipotérmico, hipotenso o extremadamente hipertenso, o bradicárdico o muy taquicárdico. Y si bien el nivel de conciencia uno puede determinar varios niveles de conciencia, funciona como binario, porque uno puede decir que el paciente está alerta, es 0 puntos, o cualquier estado fuera de la alerta, deterioro de la conciencia, necesidad de apertura de los ojos por la voz o por el dolor, o que esté sin ningún tipo de respuesta, da un puntaje de 0. Y de esta forma uno puede de alguna manera determinar en esta escala de News el riesgo clínico que tiene el paciente, si es un riesgo bajo, de 0 o de 1 a 4 puntos, un riesgo moderado, cualquier puntaje que dé 3, por ejemplo, paciente que tenga 88 de saturación, la saturación menos de 91 ya da 3 puntos, entonces este paciente tendría 3, solamente que por saturación ya es un riesgo moderado,
y los valores de 7 puntos o más son estimados como riesgo alto. Este es el algoritmo que nosotros hemos armado, que utilizamos, que está desprendido del Score News para el manejo de los pacientes. Esto permite que enfermería rápidamente determine estos signos vitales al pie de la cama de los pacientes y con una pequeña ficha de papel puede establecer el riesgo del paciente y sepa que los controles pueden ser una vez por turno para los pacientes que están sin riesgo o riesgo bajo, que la valoración clínica para los pacientes de riesgo bajos es diaria, pero cuando el riesgo se hace moderado, ya los controles de enfermería tienen que ser cada 2 horas, hay que comunicar, en nuestro caso, al residente para que lo valore dentro de los 30 minutos y avise a un superior para que lo valore dentro de la primera hora. Y los pacientes con riesgo alto, más de 7 puntos, deben ser rápidamente valorados dentro de 5 a 15 minutos y determinar si todavía tienen que persistir en el piso o pasar a hacer una transferencia a un área de mayor cuidado, como puede ser una terapia intensiva. O sea que esto permite una mejor y fluida comunicación, lo que veíamos ayer, entre enfermería y los médicos, para hablar en forma uniforme todos el mismo lenguaje y poder establecer prioridades de cuidado para los pacientes. Ahora que estamos en época de pandemia, ha salido recientemente una adaptación del Score News específicamente hecho para los pacientes con COVID, para determinar cuándo los pacientes tienen que pasar a las unidades críticas, y lo que hace es agregarle la edad. La edad pone que los pacientes menos de 65 años le da un puntaje de 0, y cuando tienen más de 65 años le aumenta el puntaje. Entonces esta es una adaptación que ha salido recientemente en este trabajo suizo, que utiliza el Score News agregándole la edad para tratar de determinar los pacientes que tienen que ser trasladados a terapia intensiva. Otra forma que nosotros en el hospital tenemos de categorizar el riesgo de los pacientes con COVID específicamente, hay factores clínicos, epidemiológicos, que también aumentan el riesgo, como veíamos la edad, enfermedades preexistentes, etc. Utilizamos también categorizaciones en cuanto a los signos vitales y en cuanto al laboratorio. Y todo eso nos sirve también para establecer distintos tipos de fenotipos de los pacientes. Hay distintos, en la literatura, tipos de fenotipos. Algunos hablan de 3, de 4, de 5 fenotipos. Nosotros en nuestro protocolo lo hemos dividido en 3 fenotipos. Uno de bajo riesgo, otro paciente que ya tiene neumonía, con infección respiratoria y con morbilidades, que va a requerir muy probablemente un manejo internado y tal vez valoración de cerca con este Score News para ver si no tiene que pasar a terapia intensiva. Y el fenotipo 3 con neumonía grave, que requiere directamente ser internado en la unidad de cuidados críticos. Hay también criterios radiológicos que sirven para, de alguna manera, monitorizar de alguna manera la situación del paciente para decir dónde el paciente tiene que estar internado. Recuerden que el concepto es el paciente correcto, tratado en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Bueno, no sé si Facu querés decir algo de pediatría. Nos quedaron unos minutos, así que podemos avanzar algo en el pediátrico, ¿sí? Porque si bien en realidad los pediátricos, por suerte, con esta pandemia nos está yendo bastante bien, tenemos solamente un caso hasta ahora identificado como muerto entre todos los casos que han habido, y con muy baja internación en áreas de cuidados críticos, pero el problema que nosotros se nos plantea ahora es el solapamiento con respecto a el inicio de la temporada viral, que para nosotros es clave, porque bueno, los pacientes que van a venir ahora con el virus incisional respiratorio, con influenza, que va a ser nuestra temporada, como siempre pasa todos los años a partir de mayo, se va a cruzar con la pandemia. Y esto hace que tenemos que tratar de identificar rápidamente también a los pacientes, aquellos que, como dijo Pablo, tienen que ser tratados en el lugar correcto, de la forma correcta y por el personal correcto. Entonces, para eso tenemos este score, que es el PEUS, que habla de comportamiento, o sea, cómo está el chico, habla de la parte cardiovascular, que es bastante simple, ve el relleno capilar, ve si está o no taquicárdico, y ve la respiración. Sí, ve si la respiración está aumentada tanto en la cantidad de respiraciones por minuto como si utiliza musculatura accesoria. Por otra parte, si el paciente requiere
nebulizaciones dentro de los 15 minutos de forma continua o en el postquirúrgico, se le agregan 2 puntos extra. Y de esta forma, según el puntaje, tiene un accionar. Si es de 0 a 2 puntos, continuamos igual plan, igual control. De 3 a 4 habría que repetir el score en 60 minutos y un control en 2 horas. A partir de 5 es donde hace el quiebre, donde habría que cambiar el plan de cuidado y donde habría que reevaluarlo al paciente cada 30 minutos. Y obviamente el paciente que tiene 7 o más tiene que estar transferido muy probablemente a unidad de cuidados críticos. Nosotros estamos trabajando a partir del año pasado en un plan de mejora de la alerta situacional para todos, que bueno, muy probablemente podamos compartirlo en el futuro, en el cual estamos tratando de trabajar en un protocolo no solamente que incluya esto de identificar el deterioro, sino que hacer reuniones, los famosos huddles, ¿sí? Y a partir del huddle identificar al paciente con deterioro para empezar a evaluar planes de contingencia y acciones, ¿sí? O sea que en el huddle habría que preguntar esto, a ver qué paciente está de cuidado, si hay pacientes que tienen terapias inadecuadas, y ahí también preguntamos sobre estos scores de riesgos elevados, ¿sí? Y también es muy importante acá tener en cuenta esto de las preocupaciones familiares, ¿sí? Porque si el familiar está preocupado por el chico, bueno, hay que prestarle muchísima atención. ¿Para qué nos van a servir los huddles? ¿Para qué nos van a servir utilizar score de riesgo? Básicamente para evitar transferencias no seguras a terapia intensiva, o sea, que el paciente llegue a tiempo a la terapia intensiva, porque sabemos que si llega a tiempo podemos tratarlo de la forma adecuada y aparte con tiempo y pudiendo aplicar todos los protocolos. Si no, tenemos que actuar de urgencia y generalmente es cuando les va mal a los pacientes. Yo aprovecho ahora para decir que ha salido en el 2017 el score, el News 2, que es básicamente lo mismo, nada más que tiene estas 3 distinciones. Hay una nueva sección, digamos, para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercapnia, ayuda a manejar los pacientes EPOC, agrega el deterioro de la conciencia súbito como una forma también de darle un puntaje elevado, agrega la C, y pone énfasis en que esto sirve para el manejo de la sepsis, sobre todo, ¿no? El Score News, que ayuda rápidamente a ver pacientes que se están deteriorando poniendo sépticos. Por eso me parece muy interesante en esta pandemia utilizarlo, ¿no? Y este es el nuevo score, en realidad es del 2017-2018, y teniendo el nuevo esquemita para ver cuál es el tipo de respuesta que uno tiene que brindar al paciente de acuerdo al riesgo que tenga, ¿no? Que eso también lo pueden ver, está en la literatura libre, así que es interesante. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, un poco la idea era tratar de compartir con ustedes herramientas, que quedó bastante claro en este concepto, en este capítulo de monitoreo situacional, tratando de buscar herramientas de distinto origen, no solo de TeamSteps particularmente. Así que bueno, si nadie tiene ninguna pregunta. Sí, Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? No, el tema de, ¿hay alguna publicación ya de estos scores para COVID? Pues yo no, la verdad que es una novedad para el tema de COVID. ¿Hay alguna publicación? Sí, te mostré rápidamente hace un ratito. Hay una publicación hecha en una revista suiza que ha hecho una adaptación del Score News para COVID, y donde le agrega la edad, donde más de 65 años incrementa el riesgo, le da un puntaje de 3, y es como una Score News hecho específicamente para COVID. En realidad es lo mismo, nada más que le agrega la edad como un factor distintivo. Está bien, pero resultados de eso todavía no tienen ellos. No, etapa de validación todavía no, es una propuesta sobre todo de trabajo. Estamos en una enfermedad que ha empezado hace 3 meses, así que es muy nuevo, ¿no? Pero No, sí. nosotros estamos trabajando con esto que mostró recién de los fenotipos, y hemos agregado este Score News adaptado a COVID. Nosotros hemos dedicado un piso entero al hospital para esto, dado que, bueno, estamos teniendo un ritmo de internación interesante en el hospital. Tenemos un solo paciente ventilado en este momento desde hace ya varios días y con varios marcadores de mal pronóstico. Así que creemos que esto va a escalar y vamos a tener que estar todos entrenados en detección precoz de cambios clínicos en los pacientes, porque estos pacientes se incendian muy rápido. Cuando hacen la liberación de citoquinas, se ponen muy mal, muy de golpe. Entonces, estos scores de alerta temprana de riesgo son muy importantes. Graciela González Franco pregunta si el Score News, o el otro score que mencionabas de pediatría, lo están usando en papel o en forma digital.
Nosotros en el hospital lo usamos en papel, no sé ustedes, Pablo. Nosotros también, lo hacemos en papel. Ya lo hemos hecho en un formato web para una historia clínica que todavía no la hemos implementado porque no queremos hacer ningún cambio importante en este momento con la pandemia, pero creemos que en algún tiempo no lejano lo vamos a tener, esperemos, en una nueva historia clínica que hemos hecho en formato web, pero lo usamos desde hace ya un par de años en papel. Bien. En esto se trata se puede customizar la hoja de enfermería. De hecho, lo que le hicieron muy bien a esto de customizar la hoja de enfermería es los australianos, con un sistema que ellos llaman Between Flags, que se basa básicamente vieron el bañero en la playa que pone banderas y dice de acá a acá te puedes bañar, porque te puedo cuidar y si te estás ahogando te puedo sacar. Pero si te vas por afuera de la bandera, yo no te puedo salvar o no te puedo sacar porque no te veo. Y eso sería básicamente mantener a los pacientes entre las banderas en cada uno de los lugares que pueden cuidar esas banderas. Bueno, gracias nuevamente por su participación. Quedamos hasta la próxima en contacto.